Hebreos 8, verso 1 en adelante. Tiene como tema Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 8, verso 1 en adelante. Tiene como tema Cristo es nuestro sumo sacerdote. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en un lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo. En el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. El verdadero lugar de adoración, dice el Señor. Construido por el Señor y no por manos humanas. Dios nos dice que Jesús, como sumo sacerdote, intercede, nos dice el Señor, en un lugar de honor a la derecha del Padre. Dios nos dice que este tabernáculo donde Jesús trabaja, Dios nos dice que es el verdadero lugar de adoración. Es el lugar verdadero. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que es el lugar verdadero? Dios nos está hablando de su esencia. Dios nos está hablando de su esencia. Dios es espíritu. Jesús vino en espíritu. Cuando Dios formó y creó al hombre para que trabajara para Él, como sacerdote en su casa y en su altar, la intención de Dios fue que el hombre trabajara en el espíritu, bajo la esencia del Señor. Por esto Dios nos dice que Jesús está en el verdadero lugar. Jesús está en un lugar de honor, trabajando como sumo sacerdote. La palabra del Señor nos dice que allí Jesús sirve como ministro. Jesús hace el trabajo que Dios le entregó al sacerdote en la tierra. El sacerdote que Dios envió a hacerle casa y altar. Dios nos dice que Jesús está en el verdadero lugar. Es porque Jesús trabaja, habita en lo espiritual. Para el sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra, trabajar según Dios le pide, cuando le llama a trabajar en su obra. Para el sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra, trabajar bajo un ámbito espiritual y santo, real, genuino. Este tiene que someterse a la ordenanza que Dios le ha entregado. La palabra del Señor nos dice
Más adelante, allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración, construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber, nos dice el Señor, de todo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Dios nos aclara y nos dice que es deber del sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Es deber del sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. De igual manera, Jesús lo hace en un lugar de honor en los cielos, en un lugar de honor a la diestra del Padre. Si tuviera, nos dice el Señor, si tuviera aquí en la tierra, Dios nos dice, si Jesús estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si tuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Porque ya hay, dice el Señor, sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Porque ya hay, dice el Señor, sacerdotes. Ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Jesús intercede como sumo sacerdote a la diestra del Padre, en un tabernáculo original, perfecto, real. Esto Jesús lo hace a la diestra del Padre. Pero cuando Jesús asumió su sacerdocio, cuando Jesús asumió su sacerdocio, el sacerdocio de Jesús fue diferente al sacerdocio de los sacerdotes que Dios llama a trabajar en su casa y en su altar. Jesús no sacrificó animales. Jesús no derramó la sangre de estos animales. Él mismo vino como sacrificio. Él fue el sacrificio perfecto. Y hoy intercede a la diestra del Padre. Jesús vino como sacerdote, pero su sacerdocio fue diferente al sacerdocio que asumió Aarón. Es el sacerdocio que Dios le entrega a los ministerios que él llama como sacerdote. Jesús asumió un sumo sacerdocio totalmente diferente al sacerdocio que Dios le entrega a los hombres que llama a trabajar en su obra. Dios nos dice que si Él estuviera aquí, si Jesús estuviera aquí en la tierra, Él ni siquiera sería sumo sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Dios nos está hablando de aquellas ofrendas de alimentos que Dios le pide a su pueblo para que estos le lleven a su casa y a su altar. Dios nos está hablando de las ofrendas por alimento, de aquellas ofrendas que Dios le pide a su pueblo para sacrificar en su altar. Si Jesús estuviera en la tierra, Jesús
no trabajaría como sumo sacerdote porque ya hay sacerdotes asignados por Dios para este trabajo. Ya hay sacerdotes asignados por Dios para hacer este trabajo que presenta el sacerdote. Este trabajo viene a ser el trabajo de las ofrendas. Lo voy a volver a repetir. Este trabajo vendría a ser aquellos sacrificios, aquellas ofrendas que Dios le pide a su pueblo para alimento. Ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que solo es una copia, una sombra del verdadero. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero. Los sacerdotes sirven